Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. El buen provecho a los que están con nosotros almorzando a esta hora o ya están por lo menos en la sobremesa. Bueno, ahí vemos algunos colores, además de los de la bandera, ¿verdad? Sí. Que tiene al lado del Patricio. Unos colores en la mesa. Vamos a agradecer la atención, la distinción que ha tenido nuestro invitado del día de hoy. Tú sabes que nuestro invitado, además de ser un fino intelectual, un caballero, hoy con estos regalos le decía yo que ha reivindicado años míos de penuria, de que la vieja Belén era un cubo que echaba. Sí, pero bueno. Y él ha reivindicado eso. A la vieja Belén. Gracias al ingeniero Luis Ramón Rodríguez, ex ministro de Agricultura, que está con nosotros. Y a propósito del decreto 115-25 del 10 de este mes, eso es nuevecito, está un decreto que busca relanzar e importantizar y fortalecer la reforma agraria que por allá, creo que por el 72, por allá, 70 y tanto, una sorpresa. El doctor Balaguer puso en vigencia, y sabemos que para uno fue reivindicación, para otro fue algunos traumas, y después, entre otras cosas que se crearon, se creó la Comisión de Recuperación de Tierra. El doctor Vinicio Castillo estuvo al frente de esas instituciones, de esas luchas. Sí, hubo muchísimos movimientos agraristas. Muchos problemas en esa ocasión, pero bien, fue una iniciativa interesante porque una forma de que se redistribuyera la riqueza del país en el campo específicamente, y de que por lo menos se pusiera una atención y se organizaran un poco más las cosas en el campo. Y tú sabes que hubo un estereotipo en ese proceso. Hoy cuando yo inicié los estudios de sociología, repetía eso, pero hoy yo no sé hasta qué punto el latifundio era un real problema en la vida dominicana. Bueno, pero el asunto fue que Luis Ramón, que es un conocedor y un técnico superior, y un técnico especialista en la materia, un preocupado con los temas, cuando le cae a la mano este decreto, dice, bueno, pero ¿y qué es lo que se está relanzando ahora? Justamente en el momento, el propio decreto está decretando el relanzamiento y fortalecimiento de la reforma agraria, pero al mismo tiempo está decretando el aniquilamiento de la institución madre del Instituto Agrario Dominicano. Y se han desarticulado otras estructuras. Exacto, y para los fines, desarticulando las estructuras que tienen que ver con el manejo específicamente el manejo de la tierra, el desenvolvimiento por parte del sector público en el campo. Entonces, eso inmediatamente me llamó la atención y digo, bueno, pero el más indicado para que tratemos ese tema, analizar diríamos, lo oportuno o lo inoportuno y las demás aristas que sean merecedoras de sacar a colación de este decreto, pero también otros aspectos del campo, a partir de su experiencia en el Ministerio de Agricultura, que sabemos que en un momento determinado él tuvo que salir de allí también, producto de esos mismos conflictos de intereses que se dan, no solamente desde el sector privado, sino muchas veces desde el propio Estado, desde los gobiernos. Ya sabíamos que era un secreto, y sigue siendo un secreto a voces, la incidencia que han tenido y que siguen teniendo los funcionarios sobre las políticas de importación, especialmente de importación, porque a muchos funcionarios no les importa qué pasa en la política del campo, en la política agropecuaria, pero sí en las importaciones o en la comercialización de los productos, no en la comercialización interna, sino en la importación para comercializar, 2 o 3 para ganarse unos cuartos. Entonces eso o quita o pone ministros de Agricultura. Entonces esa es parte de la historia de muchas de esas cosas que se dan en los gobiernos
mafias que se organizan en los gobiernos, allá arribota en la Casa Grande, que quieren dictar pautas al ministerio. Haga esto, no haga esto, mire, fulano va a ir por allá, o te mando a fulano, o te tranco el juego, y viene un decreto quitando el ministro de Agricultura. Todo eso. O también el hecho de dejar mucho tiempo a un ministro de Agricultura, porque también puede pasar eso, a la inversa, ¿verdad? Entonces comencemos sobre todo un ministro de Agricultura que no es eficiente. Dando la bienvenida al ingeniero Luis Ramón Rodríguez, ex ministro de Agricultura, agradecer el gesto, la atención que ha tenido con nosotros, su regreso al programa, que hace un tiempecito que no le teníamos por aquí. Sí. Y vamos a comenzar analizando los alcances o las falencias de ese decreto, el 115-25-10. Y lo sorpresivo, ¿no? Exacto. Sí. Bienvenido, Luis Ramón. Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, Luis. Para mí es un placer saludar a todos los televidentes de este programa y un placer venir aquí a compartir con ustedes algunas de las preocupaciones genuinas que ustedes siempre tratan en este programa. Este decreto que no se estaba esperando, pero que parece estar en consonancia con una visión que tiene el presidente Abinader acerca de modificar o reformar algunas instituciones del Estado Dominicano, porque ya técnicamente empezó con planificación y desarrollo, que es una de las instituciones que va a desaparecer. También colocó en la posición de director del INESPRE al exdiputado Herrera, con la función de que debe también cerrar esa institución, y ahora crea una comisión interinstitucional para que le presenten en 90 días un anteproyecto de ley que elimine la ley que crea el Instituto Agrario Dominicano. Es cierto, en la República Dominicana nosotros tenemos una serie de instituciones que fueron creadas para dar solución a problemas de los años 60 y 70, cuando el modelo económico que nosotros estábamos implementando era el de sustitución de importaciones. De la CEPAL. De CEPAL, con nuestro, aquel famoso economista chileno que sí, fue fabuloso. Raúl Previs, precisamente. Pero fueron disposiciones o instituciones creadas para ese momento. Exacto. Sí, sí. Entonces, además era un movimiento de las universidades y todo. Y tenía en su momento ¿cómo se dice? Los modelos económicos tienen una serie de teorías detrás que lo avalan. Por ejemplo, ¿qué se buscaba? Se buscaba sustituir las importaciones mediante la creación de un sector industrial y agrícola fuerte que pudiera ser autosuficiente. Y para eso se establecieron aranceles altos, incluso se llegó a prohibir la importación de muchísimos bienes solamente para poder estimular la producción nacional. Pero eso al final creó un problema grave también. Y es que una vez tú tienes un mercado cautivo, tú no tienes que mejorar tu competitividad porque vas a vender al precio que tú quieras. Sí. Tú no tienes que mejorar la calidad porque te la tienen que comprar la calidad que tú produzcas. Y eso fue creando también una brecha de desigualdad muy grande. Y hoy día todavía América Latina, que se apoderó de ese modelo de crecimiento, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Cerca del 53% de desigualdad en lo que le llaman el índice de Gini. Entonces eso es demasiado. Sí, incluso áreas como Argentina, que es fabulosa para la producción de grano y de ha experimentado una caída
que nadie se explique. Pero una cosa es que tengamos un Estado inflado y e instituciones ya inoperantes o infuncionales para la época, y que tratemos como política de Estado de simplificar para eliminar burocracia, para muchísimas cosas y hacer más eficiente y para despilfarrar menos, supuestamente, a pesar de que se han disparado el número de nombramientos y desaparecen las instituciones, pero crece la planilla de empleados públicos. Entonces, como que no tiene sentido. Y otra cosa es que realmente se especifiquen y se contemple en cuáles áreas conviene tomar esas decisiones. Por ejemplo, cuando se mira educación superior, educación como tal y educación superior, ciencia y tecnología. Oye, todos los que han pasado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Superior, Ciencia y Tecnología, han dicho que si educación no puede con sí mismo, es un problema, un dolor de cabeza, tú no vas a contaminar una institución que además de necesaria para supervisar la educación superior y controlar las universidades y que tiene funciones muy específicas, tú no vas a desmantelar aquello. Y así vendría a aplicarse también con agricultura, que es el tema que nos ocupa. Como si agricultura tiene muchísima falencia como ministerio, tú vas a comenzar a desmantelar instituciones y entonces a mandarle la burocracia y los problemas a la Secretaría de Agricultura. Si tú vas a descuidar entonces, o tú no vas a resolver estos aspectos que tú tienes en el aire. ¿Cuáles críticas específicas, además de lo inoportuno del decreto y de lo que habla ahí de reforma agraria, de relanzar y fortalecer, cuando tú lo que estás es desmembrando? Entonces, ¿qué opinión tiene en ese particular? Bueno, este decreto, habría que ver cuál es la visión detrás del decreto. Pudieran ser dos visiones. Por un lado, pudiera ser cumplir con un compromiso de campaña, porque hay una parte conservadora de los productores nacionales que siempre ha visto con malos ojos la Instituto Agrario Dominicano. Aun cuando ¿Lo ha visto como competencia? No, la ha visto como problematizadora. Incluso esos grupos estuvieron alguna vez adversando al presidente Balaguer cuando el Código Agrario del 1972, porque son grupos que tienen o tenían grandes extensiones de tierra y no entendían el proceso de reforma agraria que se estaba llevando a cabo. Pero esto no había tierra ociosa. En ese tiempo, los famosos latifundistas, por ejemplo, grandes terratenientes. Por eso la ley de cuota aparte también integró. Sí, pero la ley de cuota aparte es más cuando se construyen cosas. Aquello era la ley del latifundio, básicamente, donde pero más ya esa es historia pasada para los fines. Sí, pero ya el IAD en realidad dejó de captar tierras nuevas para distribuir. Por tanto, ya no es una amenaza para esos grupos. Sin embargo... Porque si hubiese una parte de la ley que no se aplicó, ya no se va a aplicar. No, pero ellos entienden que la sola presencia de la institución se mantiene como una espada de Damocles encima del sector que sería llamado latifundista. Y sería mejor entonces sacarla de circulación. Una vez desmembrado el IAD, ya ellos no van a tener ningún tipo de aprehensión. Ahora, eso puede ser una lectura. La otra lectura es... Además de las consecuencias de esa medida. Usted desaparece el IAD, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, es la otra parte. Si la otra parte, o sea, si la otra visión es eficienzar la producción agropecuaria y crear un nuevo sector agropecuario que sea mucho más eficiente, más competitivo y que pueda la institución llamada Ministerio de Agricultura enfocarse en el nuevo modelo económico, que es apertura de los mercados, es competitividad, es globalización, entonces ahí el decreto está mostrenco, porque el decreto, además de eliminar el IAD, debe entonces reformar
el Ministerio de Agricultura para que tanto las operaciones, las funciones del IAD y las funciones del INESPRE entren a un ministerio reformado que tenga cabida para esas funciones que fueron desmanteladas en esas dos instituciones. Entonces hay que reformar el Ministerio de Agricultura y hay que ver... Eso implicaría entonces una modificación de ley ahí. Modificación de ley, de la ley 8, que es del año 1965, y habría que posiblemente cambiar los 4 ministerios que tiene el ministerio, ministerio que tiene el Ministerio de Agricultura, quizás por 2. De hecho, desde el año 2005 nosotros hemos estado trabajando en algunos equipos de trabajo que están proponiendo la reforma del sector agropecuario. O sea, menos burocracia y más funcionalidad. Sí, porque tú tienes que hacer la institución un poco más ligera, pero al mismo tiempo tú le estás poniendo a la institución el desarrollo rural, que es algo que no tiene el Ministerio de Agricultura como función tal en la ley que lo crea. Entonces eso quedaría con un hueco porque es importante, de vital importancia el desarrollo rural, pero al anular el instituto quedaría un vacío. Queda un vacío y es como que tú dejes los pobres rurales Sí. en el aire. Entonces tú tienes que crear... Porque no se trata del problema campesino, sino de la cuestión rural, ¿no? Es ruralidad, porque Sí. la ruralidad también incluye personas que no son agricultores, pero que viven en las zonas rurales. Porque eso sería importante, ya que se habla de desarrollo rural. ¿Qué se está haciendo para el desarrollo rural? ¿Hasta dónde Agricultura como ministerio, está trabajando el tema de la rehabilitación, acondicionamiento de los caminos vecinales? Agricultura por un lado. ¿Hasta dónde el Banco Agrícola está objeto de algunos escándalos más o menos recientes, de grandes préstamos que se le han hecho a determinadas figuras, cuantiosos préstamos de grandes volúmenes a determinadas figuras? Sí. Sin embargo, los pequeños préstamos a los pequeños productores y agricultores, esos no se ven necesariamente. Entonces, ¿hasta dónde realmente las políticas que deben ir hacia el desarrollo de la ruralidad no se están aplicando, sino lo que se está teorizando con una serie de cosas que se quedan en lo macro, que se quedan en los periódicos, que se quedan en los decretos, en los grandes despachos, pero que no van al campo realmente? Bueno, vamos a la pausa. Y de allá para acá me gustaría la opinión del exministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, sobre ese particular, el desarrollo del campo, el apoyo al campo o el descuido al campo, en el campo. Vamos a la pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, quedó planteada la inquietud, Luis Ramón. Realmente la ruralidad, el desarrollo del campo, se está haciendo lo que hay que hacer. Hay un descuido, hay falencias en ese sentido. Y hasta dónde, pese a los esfuerzos, a los programas sociales y a todas esas cosas, está llegando la mano oficial, la mano del gobierno o del Estado al campo. En el campo, hoy día, hay una especie de olvido, porque normalmente el Ministerio de Agricultura se encarga normalmente de muchas de las acciones que ocurren en el campo, que tienen que ver con el desarrollo de las actividades del campo, pero solamente en el ámbito de la producción agropecuaria. Y cuando falla, como lo ha hecho el Ministerio de Agricultura, entonces se nota demasiado la falta del ministerio. Pero el desarrollo rural es mucho más que la agropecuaria. El desarrollo rural es interdisciplinario. Y si el presidente quiere en realidad relanzar el sector agropecuario y el desarrollo rural a través de enviar muchas de las operaciones que tenía el IAD al Ministerio de Agricultura, va a tener que añadirle al Ministerio de Agricultura una parte dentro de la definición del nombre de desarrollo rural. O sea, tiene que ser Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por ejemplo. Porque ahí eso pudiera ser, sin que crearon nuevas instituciones, una coordinación interinstitucional. Porque cuando yo hablaba ahorita de caminos vecinales... Algo más que una dirección general. Fue porque esta mañana justamente me llama Edward Encarnación, de un pariente de allá de Ocoa, que me dice, no, aquí ando montado en una pala, por ahí por el Montazo, camino al de Rico Blanco. Eso, o sea, por ahí, a la orilla del río... hay una carretera que unió todas esas lomas de por ahí arriba, que cuando el difunto Flavio Figuereo Coeño, que fue director de Caminos Vecinales, esos caminos vecinales pertenecían a Obras Públicas en aquel momento. Entonces Caminos Vecinales, como parte de eso, hizo esa carretera por ahí, una especie de camino vecinal, pero camino carretero. Y bueno, eso no se le da mantenimiento, señores. Y entonces, ni siquiera, cuando a veces los productores... Creo que el presupuesto de caminos vecinales se ha disminuido. Lo que se ha disminuido es la acción, que es nula. Lo está diciendo una gente que se mete por toda esa jurumela cada rato, y que voy a ir el fin de semana por ahí, y que me dice él que anda en una pala esta mañana, entre los productores por ahí tratando de colaborar, haciendo una colecta, haciendo un esfuerzo propio, porque ni agricultura, dice, agricultura no está haciendo nada aquí, pero obras públicas menos. Antes había una ayudantía de obras públicas en Asua, que a su vez tenía unos equipos en Ocoa. En Ocoa no hay un solo equipo de obras públicas, uno solo no lo hay. A veces el ayuntamiento de Sabana Larga, Pedritín Castillo, que es un tolete de síndico, alquila al sector privado algunos equipos para cepillar la carretera de Ocoa Constanza, por ahí hasta donde llegue el presupuesto. Por favor. Entonces, ¿qué está haciendo Obra Pública por ahí? Nada. ¿Qué está haciendo Agricultura? Nada. En esa zona. Estoy hablando de Ocoa. Y que me desmienta cualquiera que sea ocoeño o no ocoeño.
Mire, profesor. El invitado es el que tiene la palabra. Hay 18.000 kilómetros de caminos vecinales e interparcelarios en la República Dominicana. Nosotros hicimos un gran trabajo cuando nos tocó dirigir el Ministerio de Agricultura y no pudimos hacer más que 3.000 en un año. De 18.000, 3.000. 3.000. Y son caminos de tierra, no duran 2 años. A los 2 años hay que volver a repararlo. Desde que llueve. Entonces lo que ocurre es que hay posiblemente 12.000 kilómetros que nunca se tocan o se tocan una vez cada 6 años. Entonces se tocan aquellos caminos donde hay mayor emergencia para sacar arroz, por ejemplo, aguacate, por ejemplo, banano, por ejemplo, y todos aquellos bienes exportables que si no se sacan a tiempo se dañan, o que si el camino está muy malo se magullan y se dañan en el transporte. Ahora, Danilo ha dicho cuál es el problema. El Ministerio de Agricultura este año va a recibir 18.000 millones de pesos de presupuesto, de un presupuesto que es 1 billón, casi 400.000 millones de pesos. O sea, que hasta escribir el número es tremendo. Eso es como 1.2% del presupuesto. Es decir, que el presupuesto del Ministerio de Agricultura para enfrentarse con todos los problemas de la ruralidad no alcanza. Por tanto, dentro de la reforma que se propone, tanto con la eliminación del IAD y las funciones llevarla al Ministerio de Agricultura, se requiere que también se cree un gabinete agrorural, que es porque un ministro no le puede, se necesita que el ministro de Obras Públicas nos ayude con un camino. Tú pides un favor, tú no se lo puedes imponer como que vaya y hágalo, porque están al mismo nivel. Pero cuando hay una comisión, un equipo supra que lo dirige el presidente, entonces el presidente dice, ese camino vaya y hágalo. Entonces ahí cambia la cosa. Entonces hay que hacer un gabinete agrorural para que todas esas actividades que son interinstitucionales, que funcione la institución que le toque. Exactamente. O que más se relacione con el problema. Y entiéndase, obra pública, agricultura, banco agrícola. Puede ser educación, puede ser deporte y recreación, puede ser el INDRI. O sea, hay una inmensa cantidad de actividades. Puede ser hasta la corporación o la electricidad. Sí. Había un programa de electrificación rural o sea, que en un momento determinado, sencillamente, una simple gestión, el hecho de usted, en un momento determinado yo conseguí la electricidad que va desde Sabana Larga hasta la Horma, los Arroyos, la Malagueta, la Horma, Rifle, todo eso, 18 kilómetros carreteros, en esos programas de electrificación. Yo lo único que tuve que hacer como coeño y preocupado por ese tema en la zona, buscar quien me hiciera un levantamiento, un Ford de este tamaño, con todos los que vivían por ahí, productores o no, campesinos residentes en la zona, los nombres con su cédula, la copia de la cédula, y traerle a Radamés Segura a la corporación. Ese programa, y ahí nació, cuando no se pensaba que eso se iba a conseguir. Y auspicié una reunión, en ese tiempo fue de la ODC, Luis El Gallo, o sea, involucré instituciones, y lo único que puse fue las relaciones, el nombre, vamos para allá, y la coeñidad. Entonces, vamos para allá, ahí está, ellos no lo creían que eso iba, ahí tiene después de, bueno, desde siempre no había energía, ahí tienen ahora su televisorcito, su neverita para enfriar. Entonces, eso es desarrollo rural. Bueno, en Estados Unidos, el ministerio, o sea, el Departamento de Agricultura tiene un departamento donde hay dos cosas importantes que están bajo la tutela del Ministerio de Agricultura, que son préstamos para mejoras y construcción de casas rurales y la electrificación rural.
entre otras cosas que hace el Departamento de Desarrollo Rural, pero sí no es nuevo, no sería nuevo y hay experiencia de que eso puede funcionar. Ese gabinete que propone Luis Ramón, esa coordinación es interesantísima porque, por ejemplo, esa mejoría de casa, ahí pudiera intervenir el Ministerio de la Vivienda en ese tema, pero también el Promipyme, una dependencia del Banco de Reserva para las iniciativas para los emprendedores, los pequeños negocios. O sea, todas esas instituciones, involucrarlas allí. Tú sabes que la ruralidad es tan importante, sobre todo en un momento en que se dice que el ecoturismo es un vector que se quiere estimular. No, en el momento en que el campo está vacío. También. Pero... el campo está vacío. No, y hay otra cosa también. Nosotros tenemos una economía muy vulnerable a los cambios globales. Entonces nosotros tenemos que relanzar el sector agropecuario para fortalecer tanto la producción local como de consumo local, como para exportar y para crear mejores empleos en el campo, de manera que la gente quiera volver a trabajar en el campo. Porque los pocos que no se han ido se queden. Exactamente. Porque ya antes los únicos que estaban en el campo eran los viejos. Resulta que los viejos se han muerto. Y los jóvenes se fueron. Y los jóvenes se fueron. Ahora entonces, tenemos los haitianos. Ahora tenemos los haitianos en el campo, ¿verdad? Y el campo vacío. Sí. Bien, vámonos a la pausa última, director, y volvemos porque el tema está crudo todavía. Ahora es que falta por decir. Y no hay tiempo. Vamos a la pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras,
Cada rincón que exploras es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Luis Ramón, a propósito de el decreto 115-25 del 10 de este mes, que va a desmembrar el Instituto Agrario y lo pasa a la Secretaría de Agricultura, y que habla el decreto en sus inicios del relanzamiento y fortalecimiento de la reforma agraria. Pero resulta que conocemos por ahí de la práctica que hay de la venta de terrenos de los asentamientos, producto de los asentamientos que en algún momento hiciera el gobierno a través del Instituto Agrario. Y la gente fue vendiendo los terrenos, las parcelas, pasaron al sector privado y eso está prohibido, hay una ley que prohíbe esas cosas. Pero de otro lado, sabemos que hay muchas cartas constancia, hay títulos por ahí, que algunos vivos tienen esos títulos y entonces después buscan a dónde llenar eso, con qué tierra justificar entonces esos títulos. Y se han dado la tarea y vemos las denuncias a cada rato de campesinos, de parceleros, que pertenecen a asentamientos campesinos, asentamientos del gobierno, asentamientos a través del Instituto Agrario, y que lo están desalojando porque se aparece un guanajo con un título. Y entonces, ¿cómo se entiende esto? Mira, el proceso de la reforma agraria fue muy complejo, complicado con relación a las tenencias. Hay mucha tierra que era propiedad del Estado, que se traspasaron al IAD para que la distribuyera. Pero la institución del Estado, por ejemplo el SEA, que traspasó mucha tierra cuando se hizo la reconversión, por ejemplo, en el área de Esperanza, toda la tierra de reforma agraria de arroz que hay en Jicomé, por ese lado, era tierra de caña. El SEA la traspasa al IAD, pero nunca traspasó los títulos. Exacto, no hubo esa parte, no se formalizó el traspaso. Exactamente, entonces hay otros casos que es lo que la ley que usted está hablando, que es la 145-75, que prohíbe la venta de terrenos de la reforma agraria donde se han asentado un agricultor, pero que en la realidad hay cantidad de personas que ha comprado esos terrenos y lo tiene produciendo. Entonces yo pienso que en ese momento hay dos cosas que pensar. ¿Qué se quiere con la titulación? La titulación lo que debe perseguir es que se cree un mercado de tierra en donde la tierra pueda venderse y comprarse, donde a través de la Oficina Técnica de Titulación que se creó en el gobierno del presidente Medina, se pueda facilitar la transferencia y título definitivo de todos esos asentados de la reforma agraria para que se pueda vender la tierra, porque al final, hoy día, con los acuerdos de libre comercio, si no hay fincas más grandes, si los lotes no son más grandes, no se pueden mecanizar, no se pueden hacer las labores, digamos, de mecanización y tecnología necesaria para poder ser competitivo. Eso le dije yo a alguien que me decía, pero y el asunto de la mecanización, cuando yo le hablaba, eso fue una persona que lo que es especialista en derecho y en el área judicial. Bien. Y digo, ay, mi querida magistrada, una apreciada miembro de ese sector, de mi estima, cuando me dice eso, digo, imagínense que todo el que tenga un conuquito va a mecanizar. Eso no es posible, esos son los grandes lotes, además, esos son en terrenos llanos, adecuados, pero en una loma, en una jarda, como dicen
por allá, no es verdad que es posible mecanizar nada. No. Eso no es posible. No. Entonces, eso es una de las partes que tiene que ver qué se persigue con el decreto. Si se persigue la creación de un mercado de tierra donde eventualmente los terrenos que ya están en manos de particulares van a permanecer de esa manera. Porque comenzar a sanear y a quitar esos terrenos que están en producción, eso sería un problema grave. Justamente aquí en este edificio estuvo funcionando, y creo que todavía funciona, la oficina que tiene que ver con el tema de la titulación, que tenía un director y después renunció y después hay otro. Bueno, yo he tenido en ese sentido la gran interrogante, conociendo que me he hecho, quizás en privado o para mí mismo, hasta dónde, con esa facilidad que le entregan un titulito a una gente, hay miles y miles de títulos que le han entregado, y bueno, son legales porque están siendo otorgados por una institución. El Estado lo está haciendo. El Estado lo está haciendo, pero hasta dónde es legal, pero hasta dónde es legítimo. Entonces, tú entiendes, porque hay esa situación de proyectos, incluso proyectos hasta habitacionales que construyó el gobierno, pero que resulta que no se hizo el saneamiento del lugar y corresponde a una parcela que es de otro o que corresponde a otra cosa. O sea, son unos líos que hay con eso, que yo no sé qué tan fácil ha sido, o no tan fácil, qué tan legítimo y qué tan verdadero o garantizado está ese documento que están entregando, que si tú le comienzas a mirar hacia atrás y a buscar los distintos recovecos que pueda tener, hasta dónde realmente resulta un papel válido. Yo me he hecho esa pregunta, y ahora por primera vez la estoy haciendo en público. Pues mire, la respuesta es fácil. Cuando en el 2012 el 76% de los agricultores carecía de título de propiedad, o sea, productores agropecuarios privados, y de los 105,000 asentados de reforma agraria que había en ese momento, 90,000 no tenían títulos definitivos. Entonces, eso es un grave problema porque eso, primero, te dificulta el acceso al crédito y segundo, te desprecia el valor de la tierra, porque una tierra sin título es el 50% del valor, lo que alguien te puede ofrecer si la quiere vender. Entonces, para enriquecer el campo, tú tienes que titular. Entonces, lo que se creó fue una comisión con una oficina de titulación que facilitara especialmente... Para agilizar los procedimientos, supuestamente. Sí, exactamente, para resolver ese problema, especialmente de aquellos terrenos del Estado que estaban ya en manos de particulares por el tiempo que la ley lo prevé. Si tú tienes 25 años en un solar que era del CEA, o sea, a ti te corresponde ya el que se te otorgue un título de propiedad. Y por ahí se comenzó. Pero el asunto es que aparentemente, debido a la situación de la falta de agrimensores, que no hay suficiente, de que hay problemas todavía porque la visión incluía el que se eximiera del pago de los impuestos sucesorales a una cantidad de personas que heredan tierra de una sucesión, pero que por el hecho de que hay que pagar un fracatán de dinero, no pueden hacer las subdivisiones. Entonces se queda la tierra con el título viejo en manos de los viejos que murieron. Entonces los jóvenes que heredaron no pueden hacer nada con la tierra. Legalmente no son propietarios. Exactamente. Porque no han hecho la partición sucesoral. Correcto. Y ni se puede hacer. Entonces, eso es lo que persigue esa oficina. O sea, facilitar el proceso de titulación para hacer rico el campo. De todas maneras, hay que hacer un esfuerzo por y mayor hincapié en garantizar la seguridad jurídica. Correcto. Entonces, yo digo esto porque realmente, mencionaba ahorita fuera de cámara un caso por allá en Montecristi donde hay muchísimos problemas
gente que ha estado asentado en tierras, que ha sido parte de los asentados por el Instituto Agrario, que tienen su título del Instituto Agrario, y después se le aparece otra gente diciendo, no, que eso es mío, con otro título. Entonces, ¿valen o no valen los títulos del Instituto Agrario? ¿Fueron asentados o no fueron asentados? Una gente que tiene ya un derecho adquirido allí, que tiene tiempo y por muchísimas cosas más, le corresponde, o por una cosa o por otra, o por el derecho adquirido, o por el título ya y el asentamiento de que fue objeto, debe ser respetado eso. Entonces, aquí no se está respetando nada de eso. Entonces, pero permítame, porque hay algo todavía un poco más complicado. Más que eso todavía. Sí, porque fíjese qué pasó. Cuando el doctor Balaguer estuvo abriendo la Anacaona y la Rómulo Betancourt, una cantidad de permutas ocurrieron. Sí. O sea, tierra de reforma agraria, el doctor le dio apartamentos y le dio solares en Santo Domingo. Eso nunca, los títulos pasaron al IAD. Entonces, hay gente hoy día que los asentamientos agrarios están sobre los terrenos de que los propietarios originales todavía conservan sus títulos originales. Y muchos de esos casos pudieran estar dentro de lo que usted dice, pero el IAD tiene que tener supremacía ahí, porque obviamente cuando se declaró o de utilidad pública o cuando se hizo una permuta, entonces el gobierno de alguna manera tomó posesión de los terrenos. Sin elucidar ese entuerto, liquidar el IAD supone crear mayores problemas. O sea, eso, la comisión creada para poner más lejos la solución de todos esos temas que están ahí sin resolver. Tiene que resolverse. Ponerlo más lejos. Luis Ramón, el tema de las importaciones, esa práctica perniciosa de llenar de cebollas, antes eran rojas, pero después se introdujeron hasta las rubias, de cebolla, de ajo o de habichuela, el mercado nacional, generalmente coincidiendo con un momento en que la producción nacional ya va a cosecharse. O sea, poniendo en riesgo la producción de los agricultores, de los productores que tienen créditos con el Banco Agrícola, que tienen créditos con el sector privado o deudas con el sector privado y demás. Y le inundan el mercado y le deprecian el mercado, le tumban los precios, porque sencillamente alguien con la influencia del gobierno de turno, en el tiempo que sea y del color que sea y el partido que sea, porque eso no es nuevo, se le ocurre llenar el mercado nacional. Esa política de importación, ¿cuándo realmente se va a cumplir con lo correcto para no hacer lo contrario a lo que hay que hacer en términos de garantizar la producción del campo y garantizar que los productores no van a irse a pique porque le inundan el mercado? Mire, el campo dominicano tiene dos opciones con relación a eso. Hay una propensión desde este gobierno a estimular las importaciones, y lo vimos con aquella ley que se creó para importar libre de arancel. O sea, de este gobierno, además de lo que había, porque había otro gobierno y otros y otros y otros, y eso otro es muy para atrás, que habían ministros instalados en el Palacio que le daban instrucciones al ministro de Agricultura cuando las recibía, y cuando no las recibía los quitaban. Yo tengo entendido, sin caer en una indiscreción, porque es un conocimiento de todo el mundo, que usted en un momento determinado esos intereses se lo llevaron de paso, porque un ministro instalado en Palacio tenía unos negocios con X cosas e importaciones, y entonces porque usted hacía lo que tenía que hacer en Agricultura como ministro, entonces bueno, como usted no quiso irse o qué sé yo, pues lo quitaron. Pero ese decreto no cayó del cielo, salió de ahí mismo, de Palacio. Entonces, qué sé yo, se me ocurre, es un tema de lo que usted no habla, pero que yo hablo de todo, lo puedo decir. No, las importaciones fueron siempre un grave problema político, si se quiere, porque los productores, de alguna manera,
vivían enojados con las importaciones. Enojados porque estaban afectados. Claro que sí, porque siempre se hacían al momento que... No se hacía constantemente, pero siempre deprimían los precios de la producción local. Entonces después se creó una bolsa a través de la llave. Bueno, ahí vamos, porque esa fue idea de nosotros. Entonces, en ese momento, nosotros dijimos, la única manera de evitar el problema que se crea en el Ministerio de Agricultura es eliminando que el Ministerio de Agricultura emita los permisos. Saquémoslos de ahí y llevémoslos a la bolsa agroempresarial y comencemos entonces a hacerlo de una manera transparente y clara y diáfana. Pero aún así funcionó en algún momento. Funcionó. Pero como quiera chocó con la realidad. Sí, pero funcionó por un momento porque mientras yo estuve en agricultura, las subastas eran hacia la baja. Porque una vez que tú estableces el precio en la subasta, se convierte en un impuesto a la importación. Y luego que yo salí de agricultura, entonces las subastas eran hacia arriba. Y llegó a veces que el ajo, por ejemplo, se puso 1,000 pesos un quintal. O sea, el precio del... Ustedes son la subasta como un regulador. Entonces. Claro, y era claro, pues decíamos, bueno, en tal fecha vamos a importar. Y se puede hacer, pero eso se mantuvo por un tiempo y luego se convirtió como una fuente de ingreso, porque los precios se dispararon tanto que se convirtió en una fuente de ingreso para el Ministerio de Agricultura y el gobierno. Se convirtió en especulativo. Y al llegar este gobierno eliminaron eso y volvió de nuevo al sistema antiguo, previo al 2012, donde es discrecionalidad del ministro a quien le dan volvió otra vez a ese o a quien sistema. no le dan un permiso. ¿Quién alimenta la clientela política? Claro. ¿Qué le parece a usted en la condición de exministro esa práctica de muchísimos gobiernos de poner a una persona, supuestamente porque conoce el sector, pero poner, por ejemplo, ahora tenemos a un productor de plátano y realmente resulta que en este gobierno y con este ministro ha habido crisis con el plátano en algún momento. Yo no sé por qué los plátanos se han encarecido en algún momento. Ahora han bajado un poco, aunque sea un asunto cíclico, pero bueno, pero qué sé yo, los plátanos se pusieron en una primera etapa como nunca en su vida. Y eso era un tema político. Yo recuerdo que haber visto a Guaronel Llover subiendo. Y el plátano estaba qué sé yo qué cosa. Y en el gobierno de fulano era tanto. Ya ni hablar de eso. Bueno, de poner a una gente supuestamente del sector, en este caso a un productor de plátano. Pero ¿por qué usted no se queda con su plátano? ¿Por qué no buscar a un técnico del sector? Pero en una ocasión pusieron allí, en agricultura, a un vendedor de agroquímicos, de fertilizantes, o sea, de tóxicos, para que matara la agricultura. Ese era el ministro de Agricultura. O sea, un vendedor de agroquímicos. Entonces, qué sé yo, ¿a quién se le ocurre que una persona creo que primero estuvo en medio ambiente, en medio ambiente para que matara las matas. Y después en agricultura para que acabara con... qué sé yo, se me ocurre, no lo personalizo, lo que pasa es que fueron personas puestas porque son negociantes del sector. ¿Hasta dónde los gobiernos van a entender que ese tipo de conflicto de intereses no debería darse en instituciones que tienen que manejar las políticas públicas de sectores tan sensitivos como la agricultura, por ejemplo? Yo pienso que el cómo enfrentar el Ministerio de Agricultura y la producción agropecuaria nacional depende de cuánto conocimiento tenga un presidente sobre el sector y sus necesidades. Hay presidentes que entienden perfectamente los problemas del sector, hay otros que no y dejan que delegan. Sí, delegan. Búscame a alguien para llenar eso porque
piensan que el campo es una cosa verde que se ve allá lejos. Exacto. Y el campo es más que eso. El campo son casi 3 millones de gente que viven en el campo. El campo es la comida de 10 millones de personas en la República Dominicana. Y algo más. El campo es 300.000 personas que trabajan diariamente en el campo. El campo es el 5% del PIB. O sea, el campo es 25% de las exportaciones. O sea, nosotros tenemos que ver el campo como lo que realmente es, un sector importante de la economía nacional. Tú no puedes cualquierizarlo, como yo le decía en estos días a los productores, que los productores, de tanto decirle que no son nada, que viven mendigando, se lo han creído. Entonces tienen el síndrome del impostor. Se han creído lo que en realidad no son. Bueno, tenemos que irnos, pero hay grandes preocupaciones entonces a los que conocen los problemas del campo. Hay grandes preocupaciones. O las cosas están, el campo está sembrado y bien sembrado, como dijera alguien una vez, o en el campo se está haciendo lo que hay que hacer, o no se está haciendo lo que debe hacerse y en la magnitud que debe hacerse. No, en el campo está mal, desde la ganadería de leche hasta la porcicultura que está colapsada completamente, la ganadería de carne que no crece, y tú tienes entonces la producción de huevos, de pollo, que también vive de sobresalto en sobresalto, y tú tienes la producción de cacao que se cayó y las exportaciones de banano que se cayeron. O sea que hay un problema grave porque no se le atiende. El campo está desatendido, el campo está con problemas. Gracias a Luis Ramón Rodríguez por estar con nosotros, ex ministro de Agricultura, dando en la diana sobre los problemas nacionales que tiene el campo dominicano. Ojalá que se ponga atención sobre eso. El campo no es verdad que está bien sembrado, ahora está seco por demás por la sequía que hay. Eso no es culpa del gobierno, esa parte no, esa no. Gracias a Luis Ramón Rodríguez, gracias por estar con nosotros. A las 11 de la noche vamos a repetir por los canales 22 y 52 la participación de nuestro distinguido invitado en el día de hoy. Nos vamos y nos vemos.